Queremos determinar el dominio y el rango de la función f igual raíz cuadrada de 2x, 4. Hay una pareja de maneras de hacer esto basado en cuánto sabemos sobre una función dada. Si eres más persona visual, lo mejor que hacer es graficar la función, y luego determinar el dominio y el alcance analizando el gráfico. Comience haciendo eso y luego usaremos un segundo método para determinar el dominio y el alcance. Por lo tanto, que hagas un gráfico con la tecnología o la tabla de valores. El gráfico sería así. Recuerda que el dominio es un conjunto de todos los posibles x valores que ocurren en el eje horizontal, y la gama es un conjunto de todos los posibles valores, y valores y ocurren a lo largo del eje vertical. Así que el gráfico que necesitamos para determinar el dominio, queremos proyectar la función en el eje x, o determinar cómo se funciona la función horizontalmente. Lo que quiero decir es eso, para determinar el dominio. Aviso como el punto izquierdo de la función sería este punto aquí cuando x es igual a más 2. Y luego desde aquí, todos los valores x se mueven a la derecha o aumentan. Así que el dominio sería de más 2 aproximando el infinito positivo, y podemos expresar esto de dos maneras. Podemos decir que x es igual a 2 o usando el intervalo en la notación. Podríamos decir el intervalo de 2 a infinito o está cerrado el 2, o incluye 2, como tenemos un soporte aquí y luego correr en paréntesis para infinito. Y entonces para la gama, queremos proyectar el gráfico en el eje y o determinar cómo se funciona la función verticalmente. Aviso como el punto más bajo de este gráfico estaría a la derecha aquí cuando y es igual a 0 y luego, desde aquí. Incluso a través del gráfico, se está moviendo rápidamente a la derecha, también continúa moviendo hacia arriba. Así que la gama sería de 0 acercándose al infinito positivo a lo largo del eje y. Así que el rango sería y es de o igual a 0, o utilizando la notación de intervalo, podríamos decir el intervalo de 0 a infinito o está cerrado en 0. Y tenemos una paréntesis sobre infinito. Pero, por supuesto, toma un tiempo tomar la función, para que podamos usar lo que sabemos sobre una raíz cuadrada para determinar el dominio y la gama sin un gráfico. Vamos a ver si podemos hacer eso. Sabemos que para evaluar una raíz cuadrada, la radicanda con un número debajo de una raíz cuadrada debe ser que o igual 0. No puede ser negativo porque sería producto un número imaginario. Entonces, si reconocernos que 2x, 4 debe ser que o igual a 0, podríamos resolver esta desigualdad y encontrar el dominio de esta manera también. Así que si agregamos 4 a ambos lados, tendríamos 2x es que o es igual a más 4. Entonces dividimos en ambos lados por 2. Aviso como dejamos con x es que o igual a 2 que realmente es el dominio de nuestra función. Y entonces, si reconocemos que, cuando tomamos esta raíz cuadrada de un número, la diapositiva más pequeña que hemos sido sería 0, y entonces cualquier otro valor debería tener un número positivo, que significa nuestra función no siempre tiene que ver que o igual a 0. De nuevo, cuando tomemos la raíz cuadrada de un número, siempre será que o igual a 0. Nunca será negativo. Y, mayor que o igual a 0, es el alcance de nuestra función. Así que si puede razonar el dominio, y el rango basado en lo que sabe sobre una función específica, puede ver que será mucho más rápido. Pero si nunca está seguro, mi recomendación es dibujar un gráfico de la función y luego analice el comportamiento del gráfico horizontal y verticalmente. Espero que hayas encontrado esto útil.